Mi vecino desapareció, y dejó una carta que destruyó a toda su familia. Yo, 28M, nunca pensé que mi vida se vería afectada por un vecino. O sea, ¿quién piensa eso? Tú te mudas a un conjunto residencial, compartes saludos falsos con desconocidos, escuchas uno que otro chisme barato en el grupo de WhatsApp, y sigues tu vida. Pero Arturo no era un vecino más. Era un ausente presente. Vivía en la casa 14 desde antes de que yo llegara. Mis primeros meses allí escuchaba a los vecinos describirlo. El raro. El que nunca habla. El que tiene cara de muerto. El dominado. Yo no entendía por qué le tenían tan poca estima cuando ni siquiera hablaban con él. Luego entendí. Arturo era un fantasma en vida, flaco, cabizbajo, mirada apagada, ropa vieja. Siempre cargando una tensión que nunca supe si era miedo o cansancio, pero tenía algo que lo mantenía de pie. Toby, su perro, un golden anciano, medio tuerto, pero feliz, siempre se escapaba a mi patio, y yo se lo llevaba. Fue así como empecé a hablar con Arturo. Nunca decía mucho. Gracias. Perdón. Qué vergüenza. Y ahí acababa todo. Aunque, sí noté algo desde el principio. Arturo se sobresaltaba cuando escuchaba la voz de su esposa, ni siquiera cuando la veía, solo cuando la escuchaba. Como si cada sílaba le recordara algo horrible. La primera vez que conocí a Lucía, la esposa de Arturo, entendí muchas cosas. Era de esas personas que siempre sonríen. Pero con los ojos muertos. Una sonrisa plástica, como una máscara de cortesía. Me saludó exageradamente amable. Ay, vecino, un gusto. Perdona a Arturo, él es complicado, ya sabes cómo es él. Yo no sabía. Ni siquiera la conocía. Pero la forma en la que lo dijo. Como quien habla de un niño problemático, no de su esposo. Me dejó incómodo. Más tarde vi cómo trataba a Arturo cuando creía que nadie escuchaba. Otra vez con esa cara, ¿quieres que la gente crea que eres inútil? No me contestes. Cae. ¿Ya firmaste lo que te dije? No me hagas repetirlo. Ese último comentario fue extraño. ¿Firmar qué? Intenté no involucrarme, pero era imposible ignorarlo. Arturo vivía atemorizado. A los pocos meses conocí al supuesto gran hermano, Daniel. Guapo. Carismático. Habla bonito. Da la mano fuerte. Sonrisa de vendedor. Y desde el primer día que lo vi supe que era un manipulador profesional. No había otra forma de describirlo. Había algo frío detrás de esa sonrisa. Y la forma en la que trataba a Arturo era rara. Demasiado cariñoso y protector en público. Pero en privado lo trataba como si fuera su propiedad. Lo escuché decirle una vez. Ya sabes qué pasa si hablas, ¿verdad? Y Arturo solo bajaba la mirada como un niño castigado. ¿Hablar de qué? Yo ya empezaba a sentir que algo estaba muy mal en esa casa. Sara, de 16 años. Linda, inteligente, pero profundamente enojada. Siempre gritaba, siempre insultaba, siempre empujaba a Arturo cuando lo tenía cerca. Yo pensé que era rebeldía adolescente. Hasta que la escuché gritar una vez. Tú arruinaste nuestra vida, papá, ojalá no existieras. Arturo solo se quedó quieto. Ni siquiera se defendió. Ese día lo vi llorar. Ahí algo en mí se rompió. Nadie lloraba así por rebeldía adolescente. Un miércoles, 7:33 de la mañana. Lo recuerdo exacto. Toby estaba afuera de mi puerta, arañando desesperado. Más desesperado que nunca. Le abrí, pensando que era otra escapada normal. Pero el perro estaba temblando. Literalmente temblando. Fui hasta la casa 14. Golpeé. Nada. Golpeé más fuerte. Nada. Llamé. Nada. La casa estaba en silencio absoluto. Y cuando regresé, había algo bajo mi puerta. Un sobre blanco. Sin nombre. Solo una frase. Para cuando ya no esté. Mi corazón cayó al estómago. Lo abrí con manos temblorosas. Había una carta, escrita a mano, con letra nerviosa. Y comenzaba así. Vecino,
Si estás leyendo esto, significa que ya es demasiado tarde para mí. Bro. Sentí que me quedaba frío. No tengo a quien más dejarle esto. No confío en nadie. Si desaparezco, no será porque me fui voluntariamente. Y quiero que alguien, aunque sea una sola persona en este planeta, sepa la verdad. Mi esposa y mi hermano llevan años manipulándome. Todo lo que creen que saben sobre mí, son mentiras que ellos dijeron. Yo descubrí la verdad hace 6 días. Lucía y Daniel son amantes. Me tuve que sentar. Seguí leyendo. Planean declararme incapaz para quedarse con mi dinero, mi casa, mi seguro de vida y a mi hija. Sara me odia porque ellos le llenaron la cabeza de veneno desde que era niña. Encontré mensajes, audios, vídeos. Y desde entonces no me dejan respirar. Me vigilan. Me amenazan. Me exigen firmar papeles que no entiendo pero que sé que me dejarían sin nada. Me obligan a tomar medicinas que no necesito para decir que estoy inestable. Tengo miedo. Mucho miedo. Si algo me pasa, no fue un accidente. La respiración se me cortó. En el sobre dejé una USB. Tiene todo lo que he grabado. Si yo desaparezco, por favor, no dejes que mi muerte sea en vano. Cuando terminé de leer la carta, tenía el pulso a 1000. Abrí la USB. Y ahí fue cuando este asunto dejó de ser una sospecha y pasó a ser una pesadilla real. La USB tenía carpetas con nombres simples. Audios. Vídeos. Fotos. Mensajes. Documentos. Entré primero a vídeos. Había grabaciones de Lucía gritándole cosas como: te quiero muerto, Arturo. Muerto. Firma o te juro que te encierro para siempre. Dile a quien quieras, nadie te va a creer. En un vídeo se veía a Daniel empujándolo contra una pared mientras decía: o firmas, o desapareces. Entiende, hermano. Nadie te va a extrañar. Bro. Yo temblaba. Luego abrí audios. Conversaciones de la esposa con el hermano, planificando todo. Con el diagnóstico falso lo internamos fácil. La casa pasa a tu nombre y luego la vendemos. Después decimos que se fue. Que no aguantó. A Sara le decimos que su papá era un peligro. Y luego, el audio más fuerte. Un mensaje de Daniel. Si no firma mañana, hacemos lo que ya hablamos. Yo casi vomito. Esto ya no era un drama familiar. Era un delito. Seguían las carpetas. Y ahí encontré el motivo por el que Sara odiaba a su padre. Conversaciones donde Lucía le decía cosas como: tu papá te arruinó la vida. Es un monstruo. Nos dejó en la miseria. No lo escuches cuando hable. Él siempre miente. Todo inventado. Todo manipulación. Todo para destruir a Arturo emocionalmente. 2 días después, escuché sirenas. Policía. Ambulancia. Vecinos alarmados. Gritos en la casa 14. Salí y encontré a Lucía llorando, desconsolada. Mi esposo desapareció, ayúdenme. Daniel la abrazaba actuando como el mejor hermano del mundo. Sara gritaba que su papá se había escapado. Todo un espectáculo. Pero yo tenía en mi bolsillo la carta. Y la USB. Y sabía exactamente lo que había pasado. Yo sabía que no era una desaparición voluntaria. Esto era un plan. Esa misma noche, mientras todos se hacían los angustiadísimos, yo miré a Lucía y Daniel a los ojos. No sé si ellos notaron algo en mi mirada. Pero yo sí noté algo en la de ellos. No estaban nerviosos. No estaban preocupados. No estaban tristes. Estaban ansiosos. Ansiosos porque algo saliera bien. Fue ahí cuando dije: no voy a quedarme callado. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero sabía que haría algo. Arturo no iba a desaparecer sin que el mundo supiera la verdad.
No mientras yo tuviera esa carta, no mientras tuviera esa USB, no mientras su perro siguiera llorando en mi puerta. Dormí poco esa noche. No porque estuviera triste, sino porque estaba procesando algo que, hasta ese día, nunca en mi vida había sentido tan claro. No podía confiar en nadie. No en mi mamá. No en mi padrastro. No en Daniel. Ni siquiera en mi hermana. Era yo. Solo yo. Y la USB que tenía guardada en una lata vieja de galletas en mi armario. La abrí de nuevo. El archivo principal seguía ahí, como un grito silencioso esperándome. No --borrar --final V2MP4. Lo reproducí. Y escuché otra vez la voz quebrada de Arturo, diciéndome cosas que yo en ese momento aún no entendía. Si algo me pasa, no dejes que cuenten su versión, por favor. Cerré los ojos. Sentí el peso de esas palabras meterse directo en mi pecho. Y ahí, en mi propio cuarto, con el perro de Arturo llorando en el pasillo. Hice una promesa. Una promesa que cambiaría todo. Voy a hacerlos caer. A todos. No sabía cómo. Pero sabía por dónde empezar. Al día siguiente desayunamos como si todo fuera normal. Daniel bostezando. Lucía pretendiendo estar afectadísima. Mi mamá sirviendo café como si no hubiera un fantasma en la casa. Y mi padrastro. Ese man solo comía. Masticaba como si no hubiera un chico desaparecido por su culpa. Yo los miraba uno por uno mientras mordía mi pan. No dije nada. Solo observaba. Ellos pensaban que ya me tenían controlado. Que yo también estaba con miedo. Que iba a quedarme callado. ¿Idiotas? En cuanto terminé de desayunar, me levanté y dije: voy a dar una vuelta. Mi padrastro preguntó: ¿a dónde vas? Y yo, mirándolo directamente, respondí: a donde tú no puedas seguirme. No dijo nada. Pero vi cómo se tensó su mandíbula. Éxito. Salí. Y cuando llegué a la esquina, saqué mi celular, abrí el contacto que Arturo había etiquetado como: si algo pasa, llama aquí. Le di clic. ¿Un nombre apareció? María Fernanda, Fiscalía. Tragué saliva. No me dio tiempo ni a pensar. Contestó al primer timbrazo. ¿Arturo? Respiré hondo. No, dije. Soy su amigo. Y creo que él está en peligro. Silencio. Un silencio que se sintió como una bomba a punto de explotar. Dime exactamente lo que sabes, respondió ella. Ahora. Y yo le dije: tengo pruebas. Dije pruebas, y escuché cómo cambiaba su respiración, como si hubiera encendido alarmas. Necesito verlas, dijo. En persona. Dígame dónde. Me dictó una dirección. Era lejos. Muy lejos. Perfecto. Mientras más lejos de mi casa, mejor. La reunión era a las 4 de la tarde. Yo salí de la casa a las 3, pero antes de llegar a la avenida noté algo. Me estaban siguiendo. No era paranoia. Lo sabía. El auto negro de mi padrastro estaba 2 cuadras atrás, moviéndose lento. ¿De verdad creía que no lo había visto? Yo caminé normal. Crucé la calle normal. Entré a una tienda normal. Compré un agua normal. Hasta que, cuando salí, me le acerqué directamente. El vidrio estaba abajo. Daniel iba de copiloto. Ambos se quedaron fríos cuando les toqué la puerta y dije: ¿van a seguirme a donde vaya? ¿O quieren que llame a alguien para que les explique qué tan ilegal es eso? Mi padrastro tragó seco. Daniel evitó mirarme. Yo sonreí. Eso pensé, dije. No me busquen. Y seguí caminando como si nada. Sentí su mirada clavada en mi espalda. Pero no arrancaron detrás de mí. Había ganado. Por ahora. Llegué al punto de encuentro. Una cafetería normal. Gente normal. Música suave. Pero en una mesa al fondo, una mujer esperaba sola,
con un maletín y un café sin tocar. Sabía que era ella. Me acerqué. ¿María Fernanda? Ella me evaluó con la mirada. Como si estuviera analizando cada gesto, cada microexpresión. ¿La tienes? Saqué la USB. Se la entregué. Ella la conectó a su laptop ahí mismo, sin rodeos. Reprodujo el vídeo. Yo miraba sus manos. Vi cómo se tensaban. Vi cómo un músculo en su mandíbula empezó a latir. Y cuando terminó, dijo: «Necesitas protección». Yo me quedé en shock. ¿Tan grave es? Ella cerró la laptop, mirándome muy serio. «Esto no es solo una desaparición», dijo. «Lo que tienes aquí es evidencia de un crimen organizado. Y tu familia está involucrada». Sentí como se me iba la sangre del cuerpo. «¿Qué significa eso?», pregunté. Y ella respondió: «Significa que te van a buscar. Y significa que esto apenas comienza». Cuando María Fernanda dijo esas palabras, sentí como si alguien hubiera bajado la temperatura de la cafetería de golpe. «Tu familia está involucrada». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza, una y otra vez, como un eco que no quería apagarse. Yo sabía que algo estaba mal en esa casa. Pero jamás imaginé que fuera tan profundo. «Necesito que vengas conmigo», dijo ella mientras guardaba la laptop. «¿A dónde?» «A un lugar seguro. No puedes volver a tu casa». Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Tan así? Ella me quedó viendo con un gesto que no dejaba espacio para dudas. «Tú no entiendes, aún. Crees que ellos solo quieren ocultar algo, pero lo que grabó Arturo es suficiente para meter a tu padrastro, a Daniel, y a unas cuantas personas más, en la cárcel por décadas». Yo abrí la boca para preguntar algo, pero en ese instante. ¡Boom! El vidrio de la cafetería estalló. Alguien había lanzado una piedra desde afuera, directo hacia nosotros. La gente gritó. Las tazas cayeron al piso. El mesero tropezó intentando cubrirse. Yo quedé paralizado por un segundo. María Fernanda no. Ella me agarró del brazo con fuerza y me tiró hacia el suelo. «Agáchate. Ahora». Me cubrió con su propio cuerpo mientras otra piedra reventaba el vidrio del costado. No eran robos. No eran vándalos. Era un mensaje. Un mensaje claro. «Sabemos dónde estás». Ella sacó su celular y marcó a alguien con manos firmes, como si todo esto fuera rutina. «Código naranja», dijo. Repito, código naranja. «Saquen vehículo». «No hay tiempo». Me miró. «Tenemos que movernos ya». Yo estaba en shock. ¿Fueron ellos? «Claro que fueron ellos», respondió ella mientras me levantaba del piso. «Esto fue un aviso. El siguiente no será una piedra». Salimos por la puerta trasera. La calle estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Era absurdo, como si existieran dos realidades paralelas, una donde todo era normal, y otra donde querían silenciarme. Un auto gris nos esperaba con el motor encendido. «Súbete», dijo María Fernanda. Lo hice. Ella también subió y cerró la puerta con fuerza. El conductor, un hombre de traje, sin decir una palabra, arrancó. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A un sitio donde no puedan rastrearte». ¿Tanto poder tienen?». Ella suspiró. «Tú no conoces al hombre que vive en tu casa». Sentí un escalofrío. Miré por la ventana. En la esquina vi algo que me heló la sangre. El auto negro de mi padrastro doblando lentamente, como si nos buscara. No nos vio. Pero estaba ahí. Demasiado cerca. «Ellos no van a parar», dijo María Fernanda, como si leyera mis pensamientos. «No mientras crean que tienes copias de ese archivo». Yo tragué saliva. «¿Qué pasa si me encuentran?». Ella me vio directamente a los ojos. «No lo harán», respondió. «No voy a dejar que eso pase». Después de 20 minutos, el auto entró a un sector industrial abandonado. Llegamos a una bodega grande, de paredes grises y portón azul. Parecía un lugar donde nadie entraría.
Perfecto. El portón se abrió y el auto se metió. Adentro había 2 personas más, revisando documentos, radios, mapas. No era una oficina. Era un puesto de investigación improvisado. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Un punto ciego, respondió María Fernanda. Sin cámaras. Sin registros. Sin vecinos. Sin curiosos. El conductor nos dejó y cerró el portón. Ella se giró hacia mí. Ahora vas a contarme todo. Desde el principio. Respiré hondo. Y hablé. Hablé de Arturo. De cómo estaba actuando raro las últimas semanas. De cómo encontró algo en el taller. De cómo llegó llorando. De la carta. De la USB. De las cosas que decía mi padrastro por las noches. De la madrugada en la que Daniel entró a mi cuarto sin tocar. De los mensajes borrados. De las llamadas extrañas. Y de la mirada que me lanzó mi padrastro el día que Arturo desapareció. Ella tomó nota de todo. Cada palabra. Cada detalle. Y cuando terminé, dijo: tu padrastro no solo está asociado a una red de blanqueo de plata. No solo lavan dinero. También hacen desaparecer personas que saben demasiado. Arturo no fue el primero. Sentí un golpe en el estómago. ¿Y nosotros vivíamos ahí? ¿Yo vivía ahí? Sí, respondió ella. Porque nadie sospecha de una familia que parece perfecta desde afuera. No sabía qué decir. No sabía qué pensar. Solo quería que Arturo estuviera vivo. Él. Intenté decir. ¿Cree que Arturo? Ella respiró profundo. Tengo una buena y una mala. Deme la buena, dije, casi suplicando. El vídeo fue grabado antes de que le hicieran algo. Aún hay posibilidades de que esté con vida. Mi corazón dio un salto. ¿Y la mala? Ella bajó la mirada. No eres el único al que están buscando para silenciar. Yo me quedé helado. ¿Quién más? Ella levantó la mirada. Te lo voy a mostrar, dijo. Pero necesitas estar preparado. Sacó su laptop. Abrió un archivo. Giró la pantalla hacia mí. Y cuando vi la imagen, sentí un vacío en el pecho. Una lista. Con nombres. Entre ellos, resaltado en rojo, como objetivo prioritario. Arturo, pendiente. Tú, nivel rojo. Y abajo, Lucía, posible filtración. Yo me quedé sin palabras. Lucía. Mi hermana. Mi propia hermana. Estaba marcada. Cuando vi el nombre de Lucía en esa lista, sentí que el mundo me dio un giro completo. ¿Por qué está mi hermana ahí?, pregunté con la voz quebrada. María Fernanda cerró la laptop con calma, como si ya hubiera visto esa reacción antes. Porque tu hermana sabe algo, o alguien cree que sabe algo. ¿Ella?, dije incrédulo. Si Lucía es un pan de Dios. Nunca se mete en nada. Solo estudia, cocina, ayuda a mi mamá. Ella ni siquiera salía de la casa sin avisar. María Fernanda me miró con una expresión que mezclaba lástima y gravedad. Y por eso mismo está en peligro. No entendí. ¿Qué tiene que ver? Ella suspiró. Mira, cuando alguien quiere ocultar algo grande, lo que más le aterra no es la persona que habla, sino la persona que puede hablar. Tu hermana estuvo demasiado cerca de Arturo. Y Arturo, antes de desaparecer, dejó rastros. Demasiados. Yo pensé en todas las veces que vi a Arturo llorando en la entrada. En cómo Lucía salía corriendo a abrazarlo. En la noche en que habló con él más de 2 horas en el patio. ¿Cree que le dijo algo? No lo sé, respondió María Fernanda. Pero tu padrastro sí lo cree. Y eso basta. Mi boca se secó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces Lucía está en peligro, dijo ella. Igual que tú. Yo respiré hondo. Mi cabeza estaba haciendo conexiones que nunca antes había hecho. Espera,
dije de repente. ¿Y si Arturo sabía que lo estaban vigilando? ¿Y si le contó algo a Lucía a propósito? María Fernanda no respondió. Solo me quedó viendo. Y su silencio fue suficiente. Era posible. Muy posible. Mientras procesaba todo eso, el conductor, el mismo hombre de traje, se acercó con un sobremanila. Encontramos esto en el buzón del punto, dijo. María Fernanda lo tomó, seria. ¿Hace cuánto está ahí? 10 minutos, máximo. Ella lo abrió con cuidado. Yo casi no respiraba. Adentro había una hoja doblada. Y cuando la desplegó, sentí que se me helaba la sangre. Era una nota. Con mi nombre. Escrita a mano. ¿La letra? La reconocí al instante. Era de Arturo. Mi garganta se cerró. Tomé la hoja con manos temblorosas. Y leí. Si lees esto, no vuelvas a casa. No confíes en nadie. Ni siquiera en quienes parecen de tu lado. Guarda eso que te di. No lo entregues. No lo borres. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Abajo, una frase que me dejó sin respirar. Cuida a Lucía, ella escuchó demasiado. Yo me quedé en silencio. No lloré. No grité. No dije nada. Solo apreté el papel con los dedos. Él sabía que iba a pasar algo, susurré. María Fernanda asintió lentamente. Sí. Y también sabía que tú serías la pieza que no podían controlar. Me miró con seriedad. Ahora entiendes por qué quieren silenciarte. Intenté hablar, pero no pude. Porque algo más llamó mi atención. En la esquina inferior, muy pequeño, había un dibujo. Un símbolo. El mismo símbolo que Arturo garabateaba cuando estaba nervioso. Un triángulo. Dentro, un punto. Y una línea quebrada a un lado. Y entonces lo recordé. Lo había visto antes. En una carpeta que mi padrastro tenía escondida en su escritorio. Una carpeta que decía: Pacientes, confidencial. Mi piel se erizó. María Fernanda, dije, casi sin voz. ¿Qué significa este símbolo? Ella se quedó completamente quieta. Como si no esperara esa pregunta. ¿Dónde lo viste? Preguntó con un tono que no había usado antes. En el escritorio de mi padrastro, respondí. En unas carpetas, que él decía que eran de su trabajo. Ella se acercó un paso. ¿Cuántas carpetas? No sé, muchas. Como 10. Sus ojos se abrieron apenas. Y murmuró. Santo Dios. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué significa? Ella exhaló, como preparando una bomba. Ese símbolo pertenece a un programa ilegal de modificación conductual que fue clausurado hace años. Sectores privados lo reactivaron en secreto. Se usa para clasificar a personas consideradas amenazas potenciales. Me quedé helado. ¿Amenazas? ¿Como criminales? Ella negó despacio. No. Como gente que sabe demasiado. Denunciantes. Testigos. Empleados rebeldes. Familiares curiosos. Me empezaron a temblar las manos. ¿Y mi padrastro? Tu padrastro, dijo ella, no solo lavaba dinero. Me miró directamente a los ojos. Seleccionaba candidatos. Personas que le estorbaban. Gente que debía desaparecer. Tragué saliva. ¿Y Arturo estaba en esa lista? Ella respondió sin dudar. Sí. Y tú también. ¿Y ahora? Lucía. Sentí un vacío en el estómago. Como si me hubieran arrancado el aire. Lucía. Mi hermana. Mi mejor amiga. Ella no sabía nada. Y aún así. Tengo que sacarla de esa casa, dije, casi gritando. Lo sé, respondió María Fernanda. Y vamos a hacerlo. Pero antes de que pudiera moverme. El conductor entró corriendo.
Detectamos movimiento en la zona, dijo. Un vehículo sospechoso pasó 2 veces. Marcaron las paredes con tiza negra. María Fernanda cerró los ojos un instante. ¿Qué significa eso?, pregunté. Ella suspiró. Significa que te encontraron. Yo me quedé helado. ¿Y ahora? Ella abrió un cajón y sacó un arma. La cargó. Me miró de forma seria, directa, protectora. Ahora, dijo, empieza la parte difícil. Te van a buscar. Te van a seguir. Van a querer desaparecerte. Guardó el arma en la cintura. Y añadió. Pero lo que ellos no saben. Me tocó el hombro. Es que tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Qué cosa?, pregunté. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña. Segura. Casi peligrosa. A mí. María Fernanda abrió la puerta lateral del galpón con un gesto rápido. Tenemos que movernos, dijo. Ahora. El aire de la madrugada era frío, casi cortante. Yo sentía como mis manos sudaban, aunque el clima era helado. El conductor, que ahora ya entendía que no era solo un chofer, estaba afuera, mirando hacia ambos lados de la calle con una mano bajo la chaqueta, donde seguramente tenía un arma. Vehículo sospechoso dando vueltas, informó. Faros apagados. Vidrios polarizados. Se estacionó a una cuadra. María Fernanda murmuró. Se están acercando demasiado rápido. Yo me quedé quieto. Mi corazón latía tan fuerte que me temblaba el pecho. ¿Qué quieren?, pregunté. ¿Secuestrarme? ¿Matarme? En ese orden, respondió ella sin rodeos. Si te agarran, primero te van a interrogar. Después te van a desaparecer. Mi estómago se revolvió. Tenemos algo a nuestro favor, añadió ella. No saben que ya desciframos el contenido de la USB. Ni que tenemos copia. ¿Y qué había en la USB?, pregunté. Ella abrió la boca, pero en ese momento el conductor habló de inmediato. Se están moviendo. Vienen hacia acá. María Fernanda me agarró del antebrazo. Sube al auto. Te explico en el camino. Y así lo hice. El vehículo arrancó a toda velocidad, con las luces apagadas. Las calles estaban casi vacías. La ciudad parecía dormida. Pero yo sabía que no lo estaba. Había ojos en todas partes. Cada esquina. Cada semáforo. Cada ventana cerrada. Dime qué descubrió Arturo, exigí, respirando entrecortado. Ella inhaló profundamente. Tu padrastro, y su socio, Daniel, no solo lavaban dinero. Eso ya lo sabías. Asentí. Ella continuó. También reclutaban personas vulnerables para un programa clandestino. Gente con problemas mentales o emocionales, jóvenes sin familia, personas que no podían defenderse. Me quedé helado. ¿Reclutaban? ¿Para qué? Silencio. María Fernanda, dime. Ella apretó los dientes. Experimentación conductual. Programas de obediencia inducida. Manipulación con fármacos no aprobados. Reacondicionamiento psicológico. Mi corazón se detuvo por un segundo. No estaba hablando de crimen común. Estaba hablando de algo completamente inhumano. Un escalofrío me recorrió la espalda. Arturo se dio cuenta de lo que estaban haciendo, continuó. Vio los registros. Tenía acceso al taller y escuchó conversaciones. Y grabó una de ellas. ¿La que estaba en la USB? Sí. Yo apreté los puños. ¿Y quién salía en ese audio? Su silencio fue una respuesta. María Fernanda. Tu padrastro, dijo al fin. Daniel. Y 2 personas más que no alcanzamos a identificar. Ahí sentí que la garganta me ardía. ¿Qué estaban hablando? Ella me miró directo. Del candidato Z11. ¿Z11? ¿Quién es Z11? María Fernanda tragó saliva. Era Arturo. Sentí que el pecho se me quebraba.
Escuchó que iban a llevarlo fuera de la ciudad. Que lo iban a reprogramar. Él entendió qué significaba desaparecerlo. Mi respiración se aceleró. Entonces, por eso lloraba, murmuré. Por eso vino a mi casa esa noche. Por eso me dejó la USB. María Fernanda asintió. No sabía a quién más acudir. Y tú siempre fuiste su refugio. Me arrodillé en el asiento, inclinándome hacia adelante, cubriendo mi rostro con ambas manos. No estaba preparado para eso. Nadie lo estaría. Arturo no había desaparecido porque sí. Lo habían marcado. Lo habían seleccionado. Habían planificado todo. Y yo tenía la prueba. El conductor frenó de golpe. ¡Cuidado!, gritó. Otro vehículo había aparecido de la nada, cruzándose de lado a lado como si quisiera bloquear el paso. Faros apagados. Vidrios polarizados. Parachoques reforzado. Cinturón, ordenó María Fernanda. Yo lo ajusté tan fuerte que me dolió el pecho. El conductor giró bruscamente el volante y esquivó el auto por centímetros. El motor rugió. Escuché un golpe metálico detrás. ¡Nos chocaron!, gritó el conductor. Volteé y vi un tercer vehículo acercándose rápidamente. Nos están rodeando, dije, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Sí, respondió María Fernanda. Pero no van a ganarnos. Sacó una tableta pequeña de su bolso y tocó un botón. ¿Qué es eso? Ayuda. Sonrió de medio lado. Digamos que no soy la única que quiere derribar lo que tu padrastro lidera. Yo no entendía nada. Pero no tenía tiempo para preguntas. El auto aceleró violentamente. Las calles se volvían un borrón. ¿Qué tan lejos estamos del punto seguro?, preguntó María Fernanda. A 10 minutos, respondió el conductor. Pero con estos detrás. Hazlo en 5. Él asintió. Apreté los dientes mientras el auto se deslizaba entre vehículos estacionados y tomaba curvas cerradas. Detrás de nosotros, las luces apagadas de los perseguidores parecían sombras vivas que se acercaban cada vez más. No van a parar, dije. No, respondió María Fernanda. Ya no. Salimos a una avenida más ancha. El conductor aceleró con todas sus fuerzas. Pero en ese momento. Vehículo a la izquierda, advirtió María Fernanda. Otro auto salió de una calle lateral. Era una trampa. Un cerco. Un cierre perfecto. Frena, gritó ella. El conductor pisó el freno y el auto derrapó hacia un lado. El vehículo enemigo pasó a centímetros. Nos están acorralando como si fuera un operativo militar, dije. Ella respondió sin apartar la mirada del retrovisor. ¿Por qué lo es? Mi piel se erizó. ¿Quiénes son, exactamente? Los mismos que desaparecieron a Arturo, respondió. ¿Y qué harán lo mismo contigo si te atrapan? Tras varios giros y calles estrechas, llegamos a un túnel subterráneo que parecía abandonado. El conductor tocó un código en el tablero. Una reja oxidada se levantó lentamente. Apenas entramos, la reja volvió a bajar. Y entonces... silencio. Oscuro. Pesado. Sordo. Mi respiración seguía acelerada. María Fernanda abrió la puerta y me hizo una seña. Baja. Estamos bien aquí. El túnel estaba iluminado por lámparas industriales viejas. Había cajas apiladas, herramientas, muebles viejos. Y justo al fondo, un cuarto metálico con cerradura digital. Es un refugio, dije. María Fernanda negó. Es un archivo. Abrió la puerta. Adentro había estantes metálicos llenos de carpetas, USB, discos duros, cajas con documentos, cámaras, micrófonos, grabadoras. ¿Qué es todo esto?, pregunté, impresionado. Todo lo que tu padrastro ha intentado destruir durante 20 años. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién reunió todo esto? Ella me miró a los ojos. Arturo. Tuve que apoyarme en una mesa.
No, no puede ser. Sí puede, respondió ella. Él estaba tratando de exponerlos. No solo por él. Por todos. Se acercó a un estante y tomó una carpeta gruesa, negra. En la portada había un símbolo. El triángulo. El punto. La línea quebrada. Esta, dijo, es la carpeta completa de Z11. ¿Arturo? Sí. Pero lo peor estaba por venir. ¿Quieres ver la de tu padrastro? Preguntó. Me quedé helado. ¿La de él? Todos los reclutadores tienen una, explicó. Con los nombres de quienes marcaron para desaparecer. Abrió otra carpeta. Y lo que vi adentro me dejó completamente paralizado. Listas. Fechas. Fotos. Y entre los nombres. Mi hermana. Lucía. Marcada con una estrella roja. ¿Qué significa la estrella? Pregunté con voz casi inaudible. María Fernanda cerró la carpeta lentamente. Que ya dieron la orden. Ese día amaneció extraño. Había silencio en la calle, pero no ese silencio normal de las 6 de la mañana. No, era ese silencio que se siente cuando algo está a punto de romperse. Yo entré a la comisaría con la mochila donde llevaba la USB, la carta de Arturo, y mi teléfono lleno de mensajes que probaban que Daniel y Lucía estaban ocultando algo. Cuando crucé la puerta, todos se me quedaron viendo. El comisario levantó la mirada, cansado, como si hubiera pasado la noche entera escuchando versiones. ¿Y tú? Me dijo. ¿Vienes a aportar algo? Respiré hondo. No estaba listo. Pero Arturo merecía que lo dijera. Sí, respondí. Vengo a decir lo que nadie se atreve. Lucía, que estaba sentada al borde del escritorio del comisario, casi se cae. Daniel se puso pálido. Literal, pálido. ¿Qué vas a decir? Escupió Lucía, como si ya supiera que se le venía el mundo encima. Yo saqué la carta. La puse en el escritorio. La empujé hacia el comisario. Esto, dije, es lo que Arturo me dejó. Lo escribió antes de desaparecer. Silencio. El comisario abrió la carta, empezó a leerla, y entonces levantó la vista hacia ellos dos. ¿Quieren explicarme esto? Preguntó. Lucía tragó saliva tan fuerte que todos lo escuchamos. Daniel no habló. Ni siquiera respiraba. Así que seguí yo. Arturo descubrió algo en el trabajo, dije. Algo relacionado con ustedes dos. Y me pidió que, si algo le pasaba, entregara esta carta. Que no los dejara salirse con la suya. El comisario golpeó la mesa. «¡Basta!», gritó. «Ustedes dos, a la sala de interrogatorios». «Ahora». Lucía intentó decir algo, pero el comisario la cortó en seco. «He dicho ahora». Y lo sacaron. Los dos. Juntos. Sin poder mirarme a la cara. Yo me quedé ahí, sin saber si temblaba de miedo o de adrenalina. Pero no había terminado. Saqué la USB. Esto también es de Arturo, dije. No la he abierto. Pero él la escondió. Y si la escondió, es porque sabía que alguien lo iba a buscar. El comisario frunció el ceño, como si ya sospechara algo grave. Conectó la USB. Se abrió una carpeta. Solo tenía un archivo. No confíes en ellos. Yo sentí que se me congelaba el pecho. El comisario también. Dio doble clic. Y el vídeo comenzó. Arturo apareció en la pantalla. Ojeroso. Asustado. Respirando rápido. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy ahí afuera, dijo. Y porque Daniel y Lucía hicieron exactamente lo que pensé que harían. El comisario me miró como si yo acabara de soltar una bomba nuclear en su escritorio. Arturo siguió hablando. Yo no soy perfecto. Pero no merezco desaparecer sin que sepan quién me hizo daño. Ellos van a intentar culparme. Van a inventar historias. Van a actuar como si estuvieran preocupados. Pero tú sabes la verdad.
Y ahí, bajó la mirada y añadió, perdón por dejarte esta carga. Pero eres la única persona que jamás me traicionó. Me mordí el labio para no quebrarme. El comisario pausó el vídeo. Me miró. Esto cambia todo. Salió de la oficina sin decir más. Yo me quedé solo, respirando como si hubiera corrido un maratón. Media hora después, escuché gritos en la sala de interrogatorios. Lucía llorando. Daniel golpeando la mesa. El comisario exigiendo respuestas. Y yo ahí, sentado, escuchando cómo la verdad empezaba a romperse sobre sus cabezas. 2 horas después, el comisario salió. No podemos arrestarlos todavía, me dijo. Pero ya no pueden irse. Esto va a fondo. ¿Entonces? Pregunté. Entonces, te aconsejo que vuelvas a casa. Va a ser un caso largo. Asenté. Pero antes de irme, me detuve y dije: comandante, hay algo más. ¿Qué? El perro de Arturo sigue viniendo a mi casa. No ha parado desde que él desapareció. El comisario frunció el ceño. ¿Crees que eso significa algo? Yo pensé en la mirada del perro. En cómo lloraba en mi puerta. En cómo se dejaba caer como si quisiera mostrarme algo. Creo, dije, que Arturo no se fue lejos. Que no pudo. Que no lo dejaron. El comisario se quedó congelado. Y entonces dijo la frase que marcó el final de todo. Tendremos que buscar, donde nadie ha querido mirar. Esa noche, cuando llegué a casa, el perro de Arturo ya estaba ahí. Esperándome. Moviendo la cola, pero con los ojos tristes. Yo me arrodillé y le acaricié la cabeza. Tranquilo, amigo, susurré. Ya casi lo encontramos. El perro dio un pequeño ladrido, caminó unos pasos. Y volvió a mirar atrás, como diciendo: sígueme. Y ahí, en ese momento exacto, supe que el caso no había terminado. Pero también supe algo más. No estaba solo. Nunca lo estuve. Arturo me dejó todo lo necesario. Y ahora, yo iba a terminar lo que él empezó. Con miedo. Con rabia. Con justicia. Y con el perro como único testigo. Seguí su camino hacia la oscuridad. Porque esa noche, la historia solo estaba empezando. El perro caminó delante de mí, con pasos lentos pero seguros, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía días. La noche estaba húmeda, pesada, y cada farol parecía alumbrar menos de lo normal. No sabía exactamente a dónde me llevaba. Pero sí sabía que no era a un lugar cualquiera. Caminamos unos 10 minutos hasta llegar al viejo terreno baldío detrás del complejo donde vivía Arturo. Ese lugar siempre había dado mala espina, pasto alto, basura, y una caseta de mantenimiento abandonada. Nadie se acercaba ahí desde hacía años. El perro se detuvo frente a la caseta. Empezó a rasguñar la puerta. No ladraba. No lloraba. Solo raspaba, como si dijera: abre. Mi corazón se aceleró tanto que me costaba respirar. Empujé la puerta. Un olor a humedad, tierra y metal oxidado salió de golpe. Encendí la linterna del teléfono. Y entonces lo vi. Primero, solo un pedazo de tela. Luego, un zapato. Luego, el cuerpo. Arturo. ¡Ey! Tirado como si el mundo hubiera decidido borrarlo en silencio. El perro se metió rápido, se acostó a su lado, y empezó a lamerle la mano fría. Me quedé paralizado. No sentí miedo. Sentí rabia. Rabia pura. No había señales de lucha. No había sangre. No había golpes visibles. Lo habían dejado ahí. Pero en el cuello. En el cuello tenía un pequeño moretón circular. Un pinchazo. Un maldito pinchazo. Saqué mi teléfono y marqué al comisario con las manos temblando. Lo encontré, logré decir. Está aquí. Arturo está aquí. Silencio. Después,
La voz del comisario. No te muevas. No toques nada. Vamos en camino. Colgué. Miré al perro. Y lo entendí todo. Arturo no había desaparecido. No había huido. No había tenido un accidente. Lo durmieron. Lo trajeron. Y lo escondieron. Por eso el perro lloraba en mi puerta. Por eso seguía insistiendo. Porque él sabía exactamente dónde estaba su dueño y no podía llevarme, hasta que yo estuviera listo. Y yo no estuve listo. Hasta que vi el vídeo. Hasta que escuché la carta. Hasta que escuché a Daniel y Lucía mentir sin pestañear. Ese perro llevaba días pidiéndome que terminara lo que Arturo empezó. Y lo hice. 1 hora después. La policía llenó el lugar. Luces. Cintas amarillas. Forenses entrando y saliendo. El comisario gritándole a sus subordinados. Daniel y Lucía llegaron escoltados. Cuando vieron el cuerpo, Lucía se desplomó. No por tristeza. No por dolor. Por miedo. Y Daniel. Daniel no dijo nada. Pero su cara lo dijo todo. Yo estaba sentado en el borde de la patrulla, cubierto con una manta térmica. El perro estaba conmigo. No se separaba. El comisario se acercó. Las marcas concuerdan, me dijo. No murió aquí. Fue trasladado. Droga inyectada. Sin señas de defensa. Esto fue premeditado. Asenté sin poder hablar. Y lo que está en el vídeo, continuó, es suficiente para detenerlos mientras seguimos la investigación. Miré a Lucía. Tenía la mirada perdida. Miré a Daniel. Tenía la mandíbula apretada. Nunca pensé que vería la caída de 2 personas así. Justo frente a mí. El comisario terminó de hablar. Tú hiciste lo correcto. Lo que él quería. Yo desvié la mirada hacia el cuerpo de Arturo que estaban subiendo a la camilla. Y ahí. Sin que nadie lo notara. Las lágrimas finalmente salieron. No por lo macabro. No por el shock. Sino porque Arturo, incluso desapareciendo, confió más en mí que todos los que lo rodeaban en vida. 2 semanas después. El caso estalló en los noticieros. Titulares. Vídeos filtrados. La carta publicada. El vídeo de Arturo reproduciéndose por todo el país. Daniel y Lucía fueron arrestados oficialmente. El perro. El perro se quedó conmigo. No pude dejarlo ir. No solo porque era lo último que Arturo dejó, sino porque él fue quien nos llevó a la verdad cuando nadie más lo hacía. Cada noche, cuando lo saco a caminar, se detiene frente a la caseta abandonada. La mira por unos segundos. Y luego sigue adelante. Como diciendo: ya lo encontramos. Ahora podemos descansar.